Primera de Tesalonicenses capítulo 2, entonces seguimos nuestro estudio en esta interesante carta que Pablo escribió, que hemos visto es una de las cartas más expresivas, más personales que ha escrito en alguna iglesia. Es una carta que se escribió muy pronto después de haber visitado la iglesia, pues fue después de que Pablo fue a Filipos, llegó ahí a Tesalónica y después de Tesalónica se fue a Grecia. Y cuando está allá en Grecia esperando a Timoteo y a Silas o Silvano, como se le llama en esta carta, llegan ellos con noticias de la iglesia en Tesalónica y llegan con una serie de preguntas que los fieles de Tesalónica tienen para Pablo. Y Pablo se va a dedicar a través de esta carta a contestar algunas de esas preguntas, pero no sin antes recordarles primeramente lo que Dios ha hecho en ellos y recordarles también la forma en la que Él ministró a ellos cuando estuvo en su presencia. En el capítulo 2 y el versículo 5, parte de lo que estudiamos la semana pasada, leemos cómo Pablo les dice a ellos: como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Cuando él fue a Tesalónica a predicar el evangelio, su única motivación era predicarles el evangelio, era que ellos conocieran el nombre de Cristo y que por medio de Cristo ellos pudieran llegar a la salvación de sus almas. En el capítulo 2, de nuevo también, los versículos 9 al 12, Pablo les escribe: hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el evangelio de Dios. Pablo aquí les está recordando cuál fue la obra principal que él había ido a Tesalónica a hacer. No había ido de alguna manera a hacer su nombre grande entre ellos, no había ido de alguna manera a presentar una manera de enseñar a través de la cual ellos pudieran ver su elocuencia o ellos pudieran ver lo mucho que sabía acerca de Dios. Su única motivación era trabajar hasta fatigarse de día y de noche para predicarles el evangelio. Dice, sin ser una carga para nadie. En el versículo 10 les recuerda también: ustedes son testigos y Dios también de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. En otras maneras, viví mientras estuve entre ustedes de una manera en la que nadie puede hablar mal de mí, en la que si alguien tiene alguna acusación contra mí, si escarban un poquito, si ven un poquito más profundamente cómo fue mi comportamiento entre ustedes, van a ver que soy intachable. Porque la manera en la que me comporté con ustedes fue santa y justa. Y en el versículo 11 les dice: ustedes saben, además, que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos. En otras palabras, fuimos, les enseñamos, les hablamos acerca del Cristo, les hablamos acerca del perdón de pecados, les hablamos acerca de las buenas nuevas, de que sus pecados pueden ser perdonados y que de ustedes pueden tener las puertas del cielo abiertas a ustedes. Y les exhortamos como un padre y como a sus hijos, les consolamos como padres y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y gloria. Estén convencidos entonces, estén arraigados en el conocimiento de que Dios los ha llamado a su reino, Dios los ha llamado a su gloria. Hoy seguimos adelante en el versículo 13 del capítulo 2 y vemos ahí que dice Pablo: por eso, por todo lo que les he mencionado, por la manera en la que nosotros fuimos con ustedes, por lo que ustedes ya saben, por lo que ustedes se acordarán de ello, porque ustedes son testigos de lo que hicimos. Por eso, también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces, por todo lo que nosotros hicimos, por todo lo que yo les enseñé, por todo lo que en un momento dado ustedes recibieron, por eso damos siempre gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué siempre dan gracias a Dios? Porque cuando los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios que Pablo y Silas y Timoteo les predicaron en la primera visita que hicieron ahí, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Quiero que noten algo aquí. Pablo sabía exactamente que la forma de llevar el evangelio a la gente, en donde quiera que fuera, era por medio de la predicación de la palabra. Era por medio de la predicación de la palabra, era exponiendo la palabra de Dios.
era descubriendo delante de aquellos que lo escuchaban la palabra de Dios, dándole el significado que la palabra de Dios tenía, dándole el significado que el Espíritu de Dios le daba a él para que viera, para que la gente que lo escuchara entendiera claramente cuál era su posición en Dios. Él quería que todo el mundo escuchara lo que Dios había dicho. Él quería que todo el mundo escuchara las palabras que Dios había dado, pero también quería que las recibieran como tal. No quería que las recibieran meramente como una palabra de un hombre que viene a predicarles algo que quizás les parezca nuevo, que quizás les haga cosquillas en los oídos, que quizás sea su propia sabiduría e inteligencia. Quería que la vieran como la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, los versículos 2 y 3, cuando Pablo va por primera vez a Tesalónica, nos dice ahí que Pablo fue entonces a la sinagoga como era su costumbre y durante 3 días de reposo debatió con ellos, hablando de los tesalonicenses. Pero noten cómo lo hizo, con base ¿en qué? En las Escrituras. Les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y les decía, Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Noten cómo debatía con ellos, noten de lo que hablaba con ellos, con base en las Escrituras. No llevaba el último libro del psicólogo fulano de tal para discutirlo. No llevaba el último libro del apóstol fulano de tal para exponerlo. No llevaba el último libro de la doctora o del doctor o del este o del otro para hablar acerca de lo que ese libro hablaba. Fue y razonó con ellos. Fue y cuando discutió con ellos, fue y cuando los exhortó de las Escrituras. Las Escrituras. Eso es lo más importante que tenemos nosotros para poder conocer el corazón de Dios, para poder conocer la mente de Dios, para poder conocer la voluntad de Dios. Y esto es algo que en nuestros tiempos se está olvidando. Esto es algo que en nuestros tiempos tiene que ser recordado continuamente. Porque hay ministerios, hay iglesias, hay personas, hombres, mujeres, ¿sí? De todo tipo de religión y de todo tipo de corriente filosófica que pone demasiado énfasis en otros aspectos del cristianismo, en otros aspectos de la espiritualidad, en otros aspectos de los ministerios, que si bien sí son importantes para la iglesia, nunca son tan importantes como la predicación de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo más importante que una iglesia tiene que ofrecer. Eso es lo más valioso que una iglesia tiene que ofrecer. La predicación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos alumbra. La palabra de Dios es lo que nos da entendimiento. La palabra de Dios es lo que abre nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hay iglesias, hay ministerios, hay religiones que tienen muy buenos equipos de sonido. ¿Sí? Excelentes ayudas visuales. Producen muy buenos servicios de adoración que más bien parecen servicios de adoramiento, que es adoración combinado con entretenimiento. ¿Sí? Y atraen a muchísima gente. Y están ahí por hora y media cantando cantos a Dios, cantando cantos de adoración y alabanza, y son movidos emocionalmente por esos cantos de adoración y por el largo periodo de tiempo que se está toque y toque y toque y cante y cante y cante, y una exhortación por aquí, una exhortación por allá. Créanme que yo creo que ese tipo de servicios son importantes para la iglesia, pero tienen que ser servicios que son específicamente diseñados y programados para ello. Pero los servicios que más importantes son para la iglesia son aquellos en los que se dedica mucho más que 20 minutos a la predicación de la palabra. Mucho más que unos cuantos minutos de exhortación aquí y allá, porque la filosofía dice esto, porque la psiquiatría dice aquello, porque la psicología dice lo otro, por esto y por otras razones. Mucho más que esos 20 minutos o un versículo aquí, un versículo allá, un versículo por más allá, sino que tenemos que poner la mayoría del énfasis en la predicación de la palabra de Dios. Y ¿saben qué? Si el Espíritu nos mueve a quedarnos adorando aquí por 1 hora después de la predicación de la palabra, porque nos tocó tanto, vamos a quedarnos a adorar 1 hora después de la predicación de la palabra, porque el Espíritu Santo de Dios nos habló de una manera tan profunda que no queremos apartarnos de la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Sí, amén. Miren,
tenemos fabulosos directores de alabanza entre nosotros. Tenemos un sonido que muchas organizaciones la quisieran tener. Tenemos un lugar en donde nos podemos congregar y podemos invitar más gente y poner más sillas y hacer todo lo que se hacen en las grandes iglesias. Todo eso lo tenemos. Pero lo más importante que tenemos es la palabra de Dios. Y tenemos que darle el tiempo que merece el estudio de la palabra de Dios cada vez que nos reunimos para estudiarla. Porque es la manera en la que Dios nos va a hablar a todos, juntos como congregación. Es la manera en la que Dios va a tocar nuestros corazones en donde necesitan ser tocados. Y es en donde nos va a abrir los ojos para que podamos nosotros ver con claridad la voluntad de Dios. Y es, aparte de todo eso, la forma en la que Dios alcanza al pecador y lo atrae a sí mismo. Eso es lo que usa Dios. Usa todo lo demás y prepara el corazón del pecador, pero es la palabra de Dios la que lo trae, es la palabra de Dios la que abre sus ojos a su necesidad, es la palabra de Dios combinada con el poder del Espíritu que finalmente lo hace caer de rodillas delante de Dios. El apóstol Pablo les escribe a los romanos en Romanos 10, comenzando con el versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quién dice amén? Ahora bien, versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Se fijan ustedes? Tienen que oír, tienen que escuchar. Tenemos que predicarles. Tenemos que enviar para que alguien vaya y les predique y a través de esa predicación puedan recibir al Señor. Pero no todos van a creer, no todos van a escuchar. En el versículo 16 sigue diciendo, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Pero luego noten el versículo 17, así que la fe proviene ¿de qué? ¿Y el oír proviene de qué? Oh, mis hermanos, por eso es tan importante la palabra de Dios. Sí, los cantos, la música, sí, nos hace sentir emociones que no sentiríamos de otra manera. Pero la palabra de Dios es la que produce fe en nosotros. La palabra de Dios es la que produce seguridad de que lo que estamos creyendo es cierto, es verdad. Podemos poner toda nuestra confianza en ello. Ahora, igual de importante que la predicación de la palabra de Dios es la forma en la que se recibe la palabra de Dios. Porque nosotros podemos exponer la palabra de Dios, pero va a depender cómo cada individuo recibe la palabra de Dios, si la palabra de Dios va a surtir el efecto que debe surtir. Si la palabra de Dios va a traer el efecto, el poder necesario, los cambios necesarios a la persona para que puedan vivir una vida para Dios. Noten ahí en el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 2 de nuevo, la segunda parte en donde dice, ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual, noten, actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios actúa en nosotros. Los que estuvieron aquí la semana pasada escucharon la voz que traía, ¿verdad? Bueno, la voz que no traía, ¿verdad? Y escucharon lo ronco que estaba y tosía y todo lo demás, y etcétera, etcétera. Hasta tenía mi miel de abeja aquí para de vez en cuando una cucharadita para que se me suavizara la garganta. Mi esposa me compró medicina, ¿sí? Pero ¿saben qué tuve que hacer para que la medicina pudiera surtir efecto en mi enfermedad? Insólito. Tuve que tomármela, tuve que usarla. Y si no me la hubiera tomado, si no la hubiera usado, ¿ustedes creen que hoy traería esta voz de locutor que traigo? No, hubiera seguido enfermo. Pero me tomé la medicina a la hora que mi esposa determinó que me la debería tomar. Y me tomé todas las medicinas que mi esposa determinó que tenía que tomarme. Quisiera yo tomármelas o no. ¿Sí? Y surtieron el efecto que necesitaban surtir en mi cuerpo para yo poder entonces ser sano. Oré para que el Señor me sanara, sí, oré para que el Señor me sanara.
Y el Señor decidió que me iba a sanar de una forma natural esta vez. Quizás la próxima vez que me enferme me sane de una forma sobrenatural y cuando diga amén, ya toda mi enfermedad va a haber desaparecido. Pero en esta ocasión decidió que iba a ser si yo me sometía a las instrucciones de mi esposa. Y como yo me sometí a las instrucciones de mi esposa, la medicina surtió efecto. De igual manera con la palabra de Dios. Es bueno tenerla, es bueno leerla, es bueno tener una Biblia ahí en la cabecera de la cama y otra en la cocina y otra en la mesa de centro de la sala. Y bueno, yo no tengo Biblias en el baño, pero para algunos que los tienen, es bueno tenerlas por donde quiera. Pero también es bueno leerlas. Y también es bueno recibir lo que se está leyendo como lo que en realidad es, que es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se recibe de esa manera, como se nos está diciendo aquí que los tesalonicenses la recibieron, entonces la palabra de Dios actúa en nosotros. La palabra de Dios entonces actúa en los creyentes cuando se recibe como lo que es. Si se le recibe como si fuera simplemente la palabra de un hombre, no se va a dejar que surta el efecto necesario. Tenemos que recibirla como la palabra de Dios. Mucha gente que escucha la palabra y le dice amén a lo que escucha y reconoce que es la palabra de Dios y siente que el Espíritu de Dios le está hablando a lo más profundo de su corazón y le está de alguna manera revelando algo que debería de hacer o que no debería de estar haciendo y asiente con ella. He visto cómo matrimonios, cuando estamos predicando la palabra de Dios, uno dice algo que capta su atención, que se dan cuenta que es exclusiva y específicamente para algo que ellos están pasando y se voltean y se ven el uno al otro. Como nada más falta que el foquito se les prenda aquí arriba. ¿Lo entienden? ¿Lo comprenden? Pero luego después que se van, ya no vuelven a escudriñarlo, ya no vuelven a leerlo. Hey, vamos a sentarnos a ver qué fue lo que noté que hubo una reacción en ti cuando dijo el pastor esto. ¿Cuál fue esa reacción? ¿Por qué? ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te dijo Dios a través de ello? Porque a mí también me habló de algo. Pero salimos de aquí y es como llegar de la farmacia con la medicina para la enfermedad y ponerla en el botiquín y dejarla ahí porque está demasiado amarga. Porque no queremos tomarla, ¿sí? Como nos dijo ahí Pablo en Romanos 10:16, pero no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que quiere decir que se puede escuchar el evangelio, se puede escuchar la palabra de Dios, se puede escuchar el mensaje de salvación, pero no se obedece. Y el escuchar, cuando uno escucha, produce en nosotros cierto efecto que nos hace pensar en que deberíamos de. Pero luego tenemos que actuar de acuerdo a ese sentimiento que Dios pone en nuestro corazón. Porque si no actuamos de acuerdo a ese sentimiento que Dios pone en nuestro corazón, no va a tener el efecto que uno quiere que la palabra tenga. En Hebreos capítulo 4, hablando de los judíos cuando recibieron la palabra de Dios en el desierto, los versículos 1 y 2, el escritor a los Hebreos escribe esto: por eso, temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes, les dice el escritor a los hebreos cristianos o a los cristianos hebreos, parezca haberse quedado atrás. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. ¿Se fijan ustedes? La misma palabra que nosotros hemos recibido fue la palabra que ellos recibieron en el desierto también. Pero no les sirvió de nada. A esa primera generación que salió de Egipto no pudo entrar en la tierra prometida porque escucharon la palabra, pero no la acompañaron de fe, no la pusieron por obra, no obedecieron a Dios, decidieron no creer lo que Dios les estaba haciendo, y cuando llegaron al punto en el cual finalmente desobedecieron todo lo que Dios dijo, Él les dijo, nadie de esta generación va a entrar en la tierra prometida. Y tuvieron que andar durante 40 años en el desierto.
dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que esa generación murió y entonces la nueva generación pudo entrar a la tierra prometida. Lo que nos está diciendo aquí el escritor a los hebreos es: no caigan en el mismo error. Cuando escuchen la palabra, cuando reciban la palabra, recíbanla como lo que es la palabra de Dios. Y si creemos que es la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo, del Dios Creador de cielos y tierra, la primera respuesta, el primer efecto que debe tener en nosotros es la voluntad, es el deseo de obedecerla, de ponerla por práctica y hacer lo que se nos está diciendo, porque sabemos que va a surtir un efecto que es bueno para nosotros. Pero tenemos que hacerlo. De nuevo el escritor a los hebreos les escribe en Hebreos 3, los versículos 7 y 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Noten lo que está diciendo: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Es como una plegaria de Dios por medio de las Escrituras, por el poder del Espíritu Santo, que nos hace a cada uno de nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Por favor, si están escuchando su voz, si hay algo que está hablando en su corazón, si hay algo que está diciéndoles: miren, el pastor les está diciendo la verdad, miren, la palabra de Dios deben de obedecerla, miren, la palabra de Dios deben de ponerla por práctica en sus vidas, miren, la palabra de Dios y lo que ella les dice que hagan es lo mejor que pueden hacer para poder tener una vida no solamente que dé frutos aquí en la tierra, sino que prepare frutos en el cielo para ustedes, para cuando lleguen. La palabra de Dios puede hacer todo eso si la obedecen. Si escuchan esa voz, no endurezcan su corazón. Porque podemos endurecer nuestro corazón. Podemos decir: oh, esa es la opinión del pastor, oh, esa es una palabra de hombres, oh, la Biblia fue escrita por hombres hace miles de años para un tiempo pasado, ya no aplica a nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Y la hacemos a un lado, la despreciamos, porque la vemos simplemente como palabra de hombre. Y no debe ser así. Debemos de recibirla como lo que es la palabra de Dios. Porque si la recibimos como la palabra de Dios, hará cosas maravillosas en nuestras vidas. Hará cosas tremendas en nuestra vida, cambiará nuestro corazón. Abrirá nuestros ojos a la esperanza de vida eterna. Abrirá nuestros ojos a la realidad del Dios que nos ha llamado y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Abrirá nuestra mente y podremos tener la mente de Cristo y podremos ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y no vamos a ser ya aquellos que constantemente están tratando de seguir una religión y están tratando de imponer su religión sobre los demás, sino que vamos a tener una relación íntima, estrecha con el Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu, y vamos a conocer su corazón y nos vamos a pegar más a Él, y constantemente por la palabra vamos a ser transformados más y más a su imagen y semejanza. Y lo más importante que vamos a recibir es la salvación y la seguridad de esa salvación. Porque cuando estemos caídos, cuando estemos agotados, cuando estemos cansados, cuando nos sintamos perseguidos, cuando estemos pasando por aflicciones, cuando leamos la palabra de Dios que nos dice que a pesar de todo ello estamos en la mano de Dios y de ella nadie nos va a poder arrebatar, eso va a traer seguridad a nuestras vidas y nos va a ayudar a seguir adelante con nuestro caminar espiritual. La recibimos entonces como lo que es la palabra de Dios, hacer cosas maravillosas en nuestra vida, de las cuales la primera es la salvación. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 18, Pablo escribe: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, ¿qué es? El poder de Dios. Los que no creen, los que se están perdiendo, los que la ven como es un libro antiguo, hombre, no le creas, no, todo lo que dice son mentiras, fue escrito por hombres y lo único que están tratando de hacer es manipularte por medio de ellos. Los que lo ven de esa manera saben que para ellos el mensaje de la cruz es una locura, es una necedad, es una tontería. Pero para los que nos hemos visto en nuestro pecado, verdaderamente nos hemos visto en nuestro pecado y hemos visto lo malo que en realidad podemos ser. Y hemos visto lo mundano que nos podemos comportar. Y hemos visto lo egoísta que hemos sido.
Y ahora somos salvos y tenemos nueva vida en Cristo. Para nosotros los que nos salvamos es el poder de Dios. Porque nos damos cuenta que no hubiera habido nada más que pudiera haber transformado nuestra vida de una manera tan radical como la palabra de Dios lo ha hecho. En 1 de Pedro capítulo 1, comenzando con el versículo 23, Pedro escribe: pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera. ¿Qué dice ahí? Por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿qué? Para siempre. Ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera que hoy está aquí y mañana desaparece, sino de una simiente imperecedera, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el versículo 24 sigue escribiendo Pedro: porque todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Vean, lo que la palabra de Dios dice es para siempre, no es para un rato nada más. No cambia como cambian los hombres las leyes por medio de votos en el Senado y el Congreso y todo ese tipo de cosas. Lo que Dios dijo ya está dicho. Lo que Dios dijo que iba a ser, va a ser. Y cuando nosotros creemos en esa palabra, vivimos entonces de acuerdo a ella, porque confiamos en que se va a cumplir tal y como Dios lo dijo. Y saben que si el Señor retrasa su venida, todos nosotros vamos a desaparecer un día. Ninguno de nosotros va a estar aquí. Del más joven hasta el más anciano, todos vamos a haber desaparecido de este mundo. Pero saben que la palabra de Dios va a seguir firme. Y esa misma palabra de Dios va a ser aquello que va a atraer a la gente, cuando nosotros desaparezcamos, a salvación en Cristo. Ahora, si recibimos de nuevo la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios y no como palabra humana simplemente, entonces esta misma palabra va a ser un cimiento sólido para nuestras vidas. Todos entendemos lo que es un cimiento, ¿verdad? Una casa sin buen cimiento, ¿qué le va a parecer? ¿Qué le va a pasar? Se va a desmoronar, se va a caer. Un edificio que se levanta o cualquier cosa que se construya tiene que tener un buen cimiento, un cimiento sólido, un cimiento que pueda soportar el peso de todo lo que le va a caer encima, un cimiento que pueda soportar el peso de todo lo que se le va a poner dentro, un cimiento que pueda soportar todas las pruebas de estrés y de todo lo demás que pudieran venir hacia ello. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios como la palabra de Dios y no como palabras de hombre, ella se convierte en ese cimiento sólido sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. Señor Jesucristo, hablando aquí en Mateo capítulo 7, los versículos 24 al 27, dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Qué sucedió con esa casa? Versículo 25. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué? Porque había puesto por obras, porque había puesto por práctica las palabras que el Señor Jesús había dicho. En el versículo 26 de Mateo 7, el Señor Jesucristo hablando todavía dice: por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Noten por favor aquí, el que escucha la palabra y la pone por obra, el Señor lo compara con un hombre prudente. El que escucha la palabra pero no la pone por obra, el Señor lo compara con un hombre insensato. Escudriñese usted mismo, piense en usted mismo ahorita, piense en la forma en la que toma la palabra, la forma en la que lee la palabra, en la forma en la que aplica la palabra a su vida. ¿Cuál de los dos es usted? Y al decir hombre, no estamos hablando únicamente del sexo masculino, del género masculino, estamos hablando de la humanidad. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Es el prudente o es el insensato?
Porque si es el prudente, no importa qué tormentas vengan a su vida, no importa qué sorpresas le traiga la vida, no importa qué dificultades le traiga la vida a usted. Porque está fundado sobre la roca, su vida está fundada sobre la roca. Todo ello no le va a hacer ningún daño. No va a derribar su casa, no la va a tumbar. Pero aquel que es el hombre insensato es como aquel que edificó su casa sobre la arena. En el versículo 27 de Mateo 7 sigue diciendo, cayó la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta casa, ¿qué le pasó? Se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Noten, las mismas tormentas, los mismos problemas, las mismas aflicciones que no pudieron hacerle ningún daño en lo absoluto a una casa, fueron los mismos problemas, fueron las mismas aflicciones, fueron las mismas cosas que a la otra casa la hicieron caer. ¿Y cuál fue la única diferencia entre una y la otra? Que una estaba fundada sobre la roca, la palabra de Dios, y la otra estaba fundada sobre la arena. Quizás la que estaba sobre la arena era más grande, quizás la que estaba sobre la arena era más hermosa, quizás la que estaba sobre la arena tenía más recámaras y más baños y estaba mejor pintada y mejor arreglada y mejor amueblada y hasta antena parabólica tenía. Pero cuando los problemas llegaron, no pudo mantenerse en pie. La otra quizás no estaba tan grande, quizás no estaba tan hermosa y tan bien pintada. La otra quizás era nada más un condominio, un departamento, era pequeña, apenas si cabíamos ahí. Pero cuando las mismas tormentas, vientos y olas vinieron, no le pudieron hacer nada porque estaba fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios. Y eso es por la razón por la que Pablo está aquí felicitando a los tesalonicenses. Los está felicitando, les está hablando acerca de todo lo que recuerda de ellos. Porque ese fue el efecto que la palabra de Dios tuvo sobre ellos por haberla recibido como lo que era la palabra de Dios y no palabra humana. Ahora, si ustedes quieren saber si ustedes están recibiendo la palabra de Dios de la misma manera que los tesalonicenses, los mismos frutos que los tesalonicenses mostraron en su caminar con el Señor, en sus vidas, van a ser los frutos que ustedes van a poder ver en las vidas de ustedes. El Señor nos habló de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan ustedes los 4 tipos de tierras? ¿Verdad? Cuando nos habla de la buena tierra, nos dice que la semilla cayó en ella y produjo una 30, otra 60 y otra 100 por uno. ¿Verdad? No importa la cantidad, básicamente es lo que el Señor está diciendo. Lo que importa es que produzca. ¿Sí? Y nosotros a menudo nos volvemos inspectores de frutos de los demás, pero no inspeccionamos nuestro propio fruto. Nosotros creemos que estamos produciendo fruto, pero deberíamos de nosotros mismos de vez en cuando levantar las hojas y ver si hay fruto ahí. ¿Sí? Pero nos causa más atención revisar el fruto de los demás. ¿Cuánto tienen? ¿De qué tan buena calidad o mala calidad es? Si es el fruto que nosotros pensamos que deberían estar produciendo o no. Y no se trata de lo que nosotros pensemos, se trata de lo que Dios piensa. Y lo primero que debemos examinar es nuestro fruto. Porque entonces cuando examinamos nuestro fruto, nosotros podemos darnos cuenta de que en realidad la palabra de Dios está teniendo el efecto que debe tener en nosotros. Entonces, si vamos a poner a la iglesia de Tesalónica como aquella regla por medio de la cual nos vamos a medir nosotros, que porque se encuentra en la palabra de Dios debemos hacerlo, deberíamos hacerlo. Entonces, al ver los frutos que produjo la palabra de Dios o al haber recibido la palabra de Dios como tal en sus vidas, debe ser reproducido en nosotros también. Hagamos un inventario. ¿Quieren o lo dejamos ahí? ¿Quieren hacer el inventario? Ok. Sean honestos con ustedes mismos. Si hay algo que confesar, no me lo confiesen a mí, confiésenselo a Dios. Véanse en lo que Santiago llama el espejo de la palabra ahorita. Y sean honestos. Después del estudio vamos a pasar los elementos de la comunión y vamos a ir delante del Señor, a acercarnos a su mesa. Ahorita es el tiempo de tomar ese inventario y ver en dónde nos encontramos.
Escuchen, o pueden leerlo en 1 Tesalonicenses 1. Lo que el recibir la palabra como la palabra de Dios y no de hombre produjo en los tesalonicenses. Noten en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Pablo les habla acerca de las cosas que se acuerda de ellos y se acuerda que ellos ya han tenido actos de fe, por frutos de amor y una sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pregúntese usted, ¿hay actos de fe en mi vida que los demás puedan ver? ¿Hay actos de fe en mi vida que exalten el nombre de Cristo? ¿Hay trabajos de amor que hagan que el mundo sepa que soy seguidor de Cristo, que sigo a Jesús, que obedezco su palabra? ¿Hay en mí una sufrida o paciente esperanza en mi Señor Jesucristo? Vivo constantemente con esa esperanza de que hoy puede venir por mí finalmente. Vivo pensando en que hoy puede ser el día en el que me arrebate finalmente y me lleve a su presencia. Vivo de acuerdo a esa esperanza. Capítulo 1 de 1 Tesalonicenses y el versículo 6. Note, recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. ¿Recibe usted la palabra cada vez que le es predicada con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de los sufrimientos? Sí, porque esa es una manera de saber si la palabra de Dios está llevando a cabo en nosotros lo que Dios quiere que lleve a cabo. Debe de haber un gozo en nosotros al recibir la palabra. Un gozo que viene del Espíritu. No necesariamente porque lo estamos haciendo todo bien, sino porque escuchamos la voz del Espíritu Santo y tenemos la oportunidad de recapacitar y ponernos en el centro de su voluntad en lugar de seguir con la nuestra. Aún cuando va a haber sufrimientos, aún cuando voy a tener que dejar cosas que yo amo y que no quiero dejar, porque si las dejo, siento como que yo soy el que estoy rindiendo más que los demás y no quiero ser el que haga eso. Llegamos a ser imitadores de Pablo y del Señor en cuanto a sufrimientos, en cuanto a persecuciones, en cuanto a sufrir por la palabra de Dios. Eso también es fruto de recibirla como la palabra de Dios. En el versículo 7, Pablo les dice a los tesalonicenses: ustedes llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Ministerio hispano de Calvary Chapel San Diego. ¿Estamos siendo ejemplos para los creyentes del ministerio anglo de Calvary Chapel San Diego? ¿Estamos siendo ejemplo para los creyentes del ministerio de Imperial Beach? ¿Estamos siendo ejemplo de los creyentes para aquellas personas que conocemos que quizás no vienen a nuestra iglesia, pero también son creyentes y pueden ver que aquí en Calvary Chapel se les enseña la palabra y están creciendo en el conocimiento de ella y la están atesorando en su corazón para no pecar contra Dios? Noten el versículo 8 del primer capítulo de 1 Tesalonicenses. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada. ¿Está siendo la palabra del Señor divulgada por cada uno de nosotros? En donde quiera que nos desenvolvemos, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde quiera que estamos, está siendo divulgada la palabra de Dios a través de nosotros. Note que les dice, no solo en Macedonia, que es en donde viven, y Acaya, que está cerca de ustedes, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada. ¿Se fijan? Pablo está diciendo, no es necesario que nosotros hablemos. Porque ustedes como iglesia, de ustedes como iglesia, está saliendo esto para todos lados. Están ustedes saliendo de aquí, llevando ese mensaje a donde quiera que van. Se puede decir que ese es parte del fruto que su vida está manifestando. Porque ese es el fruto que se produce cuando se recibe la palabra de Dios como la palabra de Dios. Noten el versículo 9. Dice, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. ¿Se han apartado de todos sus ídolos? Por insignificantes que parezcan, y se han vuelto a Dios para servirlo. Porque ese es el fruto de recibir la palabra de Dios como la palabra de Dios y no como la palabra de un ser humano.
En el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a Jesús su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. ¿Están ustedes esperando de los cielos a Jesús? Voltean a los cielos diariamente para ver si hoy es el día. Hoy es cuando va a venir por nosotros. Hoy es cuando nos va a llevar a su presencia. Porque esos son los frutos de alguien que recibe la palabra de Dios como la palabra de Dios y no como palabra de seres humanos. Esos son los frutos. Eso es lo que nuestras vidas deben de estar manifestando. Todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Y si nuestra vida está manifestando esos frutos, entonces, como los tesalonicenses, lo único que se está comprobando en nosotros es que hemos recibido con gozo la palabra de Dios. No como palabras humanas, sino como lo que es la palabra del Dios vivo. Saben que yo creo que hoy, como dice el escritor a los Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si el Espíritu de Dios te está hablando hoy y te está diciendo es cierto, y en tu corazón y en tu mente tú estás asintiendo con todo lo que se está diciendo y estás consciente de que es verdad y estás consciente de que lo deberías de hacer, no endurezcas hoy tu corazón. Escúchalo, recíbelo, hazlo, busca que en tu vida haya ese tipo de fruto. Porque es lo que manifiesta que la palabra de Dios ha sido recibida por nosotros como debemos recibirla. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Voy a pedir a los hermanos que van a repartir los elementos de la comunión que por favor pasen al frente. Voy a pedirles a todos ustedes que por favor oren conmigo mientras ellos pasan. Vamos a pedir a Dios en donde hay necesidad de pedir perdón. En donde hay necesidad de que haya confesión, pero todos vamos a pedirle a Dios que nos dé ese deseo de recibir su palabra como más que la palabra de hombre, más que eso, como la palabra de Dios mismo. Amén.